Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo te externo que el día de hoy, eh, este día que estoy grabando este episodio, desde el momento en el que me desperté, y eso nos pasa a muchísimas personas, y es normal, es muy normal. Desde ese momento que yo me desperté, me sentí no vulnerable, pero muy, no sé cómo decirte. Un poco triste, creo que esa es la palabra. Estoy un poco triste porque si bien, aunque estoy entendiendo muchas etapas de este proceso, sigue costando trabajo otras etapas, ¿no? Y pues no me puedo mantener, he estado saliendo, obviamente, no me puedo mantener en una burbuja toda la vida, ¿no? Pero aparte de sentirme triste, me siento también motivada, como que esa tristeza me motivó a abrirme un poco más contigo y platicarte cómo es que he llevado a cabo. De hecho, hasta moví algunos episodios porque creo que el día de hoy encajan más otros episodios para hablarlos y quiero platicar muy profundamente contigo. Uno de los puntos que comprendí hoy por la mañana, es que cuando hablamos de volver a un lugar, eh, a un recuerdo, a un ciclo, no necesariamente estamos hablando de que estamos retrocediendo como tal en el proceso que estamos llevando a cabo. Creo que hay muchas personas que lo ven así, muchas otras que incluso ven que volver a esto que te comento es estancarse, pero creo que depende mucho de cómo lo quieras manejar y hasta qué punto o en qué, hasta qué momento tú vas a mantenerte ahí, ¿no? A veces la vida nos lleva de regreso a muchos lugares, muchísimas veces, y muchas veces de estas nos negamos rotundamente a volver porque sí tenemos esta ideología o esta parte de creer de verdad que nos vamos a estancar solamente por volver. Pero recordemos que volver al inicio es volver a caminar, es volver a entender el proceso, inclusive puede ser una oportunidad de cerrar un ciclo. Creo que muchas veces cuando nosotros volvemos a un lugar, ya sea que, como lo he dicho muchas veces, no seguimos como tal una ideología religiosa o de vida, pero muchas veces, ya sea Dios, ya sea el universo, nos hace volver a estos lugares o a rodearnos de ciertas personas de nuevo, porque hay algo que quedó inconcluso. Porque hay algo que a lo mejor de lo que nosotros preferimos huir en lugar de enfrentarlo, en lugar de sanarlo, y nos hace volver ahí. Y se aferra a la vida, se aferra a que nos quedemos ahí. Es algo muy bonito. A mí en lo particular ahorita ya lo veo como algo muy padre. Y muchas veces, pues sí, uno se tiene que comer sus propias palabras, por así decirlo. Porque a veces, y lo platiqué, a veces por soberbia, por orgullo, por negación, nosotros o externamos algo hacia otras personas o no queremos hacer nada, no queremos movernos, nos queremos mantener en un lugar o en una posición porque creemos que ahí es en donde pertenecemos y cuando nos bajan un rango o pasa algo que nosotros sentimos que nos bajan un rango, por así decirlo, em, pues nos desconcierta completamente, ¿no? Algo que a mí me funcionó, el cómo volver al inicio o volver de un lugar del que tú preferiste o elegiste salirte, no necesariamente es malo. Creo que está estigmatizado un poco esa parte, ¿no?
A menudo creemos, y creo que es una creencia muy, a mi manera personal, muy cerrada. Creemos que el crecimiento, el autoconocimiento es una línea recta, ¿no? Creo que por ahí ya lo había platicado, pero realmente creo que no, o sea, es estar así, es estar así. Y justamente por eso hoy desperté así, porque ayer estaba aquí arriba y hoy desperté aquí abajo. ¿Por qué? Por muchos factores, ¿no? Y pueden ser factores que tanto yo conozco como, bueno, reconozco como los que no reconozco, porque hay factores que son inconscientes, entonces también pega mucho. Yo creo que un retroceso no es un fracaso y no es estancarse, sino más bien es parte de una etapa o es una etapa más, porque vamos a ponerlo de esta manera. Y aquí vamos con las experiencias. Una experiencia que alguien me contó en algún momento, o bueno, una vivencia. Esta persona ya se había ido, ya se había independizado, de cierto sentido se fue a vivir con su pareja y rentaban en un lugar. ¿Qué es lo que pasó? Que por azares de la vida ya no pudieron seguir ahí. Y esta persona tenía mucho miedo de volver. Obviamente agotó las opciones, buscó, se informó, se puso a ver qué opciones, qué más opciones había donde pudiera rentar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después? Que no encontró. Ajá, no encontró algo que se ajustara pues a sus finanzas. Yo al principio cuando me lo comentó yo sentí muy feo porque todo este avance que esta persona ya había llevado, yo dije, uchas, ¿no? Pues se regresó. Y entonces empecé yo a ver un poco de su proceso, de su crecimiento. Y la veo, pues sí viene estresada, pero saben que creo que la vida la regresó ahí por algo. Regresó a esta persona porque tal vez no cerró un ciclo bien, tal vez no ha soltado cosas, tal vez no ha sanado cosas, no ha sanado algo con una persona o con las personas. Y entonces por ahí dicen que la vida te incomoda hasta el punto en el que dice, a ver, si no entiendes por las buenas esto, te lo voy a hacer entender sí o sí. Y te incomoda y te mueve todo. Cuando pasa eso, creemos que todo el universo está confabulando en nuestra contra, pero creo que realmente cuando lo empezamos a ver de otra manera, no es que esté confabulando en nuestra contra, sino que más bien nos está forzando a entender las lecciones que no hemos querido entender. Y habla también mucho de lo que platicaba en el episodio de la paciencia. La paciencia nos ayuda de verdad mucho a entender el proceso y esta etapa de volver a un lugar, no de retroceder, sino de volver a este lugar, es por alguna razón y creo que debemos ver un poquito más esta parte de tratar de ahondar el por qué está pasando y justamente aquí entra la aceptación del proceso. La aceptación del proceso es muy padre, es muy bonita porque es un acto de amor propio, es algo de ti para ti. Todo esto es de ti para ti, ¿no? Pero no luches contra eso. Cuando luchamos contra la aceptación del proceso, lo único que hacemos es que nos mortificamos y nos creamos una carga emocional innecesaria. Creo que debemos preguntarnos justamente cómo, por qué está pasando, pero sin quitarnos el sueño. ¿Qué me está queriendo enseñar la vida o Dios al traerme de vuelta a este punto del que yo ya había salido o del que yo ya había querido salir? ¿O qué heridas? Y esto es un punto muy fuerte. ¿Qué heridas aún necesitan de mi atención y de mi cuidado? ¿Cómo me voy a sanar? ¿Cómo voy a sanar eso que yo no, a lo que en su momento yo no le di la oportunidad? Y cuando empiezas a ver eso, empiezas a analizar y empiezas a entender a las otras personas, viene de nuevo el concepto de empatizar con las personas, porque justamente entiendes que esta persona es así
por algo y no la vamos a hacer cambiar a menos que la persona cambie. O sea, cuando dicen que las personas llegan a la vida, o sea, cuando llega una persona a la vida de otras, o la cambian para bien o la cambian para mal, no. O sea, no es que yo llegue y quiera cambiar a una persona, la persona quiso cambiar. Porque hay muchas personas que por más que se ha intentado que se haga un cambio, no se hace. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que es una parte del proceso y entiendes que es un cambio, aunque tú creas que estás retrocediendo, realmente es un cambio, porque si estás cambiando de un ambiente en el que tú ya vivías a otro, ¿no? Y cuando empiezas a ver a las personas, a las heridas de las otras personas, pues creo que ahí es justamente donde dices, uy, creo que por esta razón, creo que de verdad por esta razón la vida o Dios me regresó aquí, porque yo tenía que entender a estas personas de alguna manera en la que a mí me facilitaran también la existencia, como yo pudiera vivir en paz. ¿Por qué? Porque al final son cosas que están fuera de nuestras manos. Y puede ser un recordatorio constante. Cuando la vida te hace regresar ahí es porque te está moviendo. A lo mejor primero te moviste, o la vida inclusive te movió, porque era el momento de moverte. Pero pasaste un proceso, pasaste por algo que te está diciendo, tienes que regresar ahí, porque esto que te pasó viene desde ahí, desde ese origen, desde ese lugar en el que yo te moví o desde el que tú te saliste, pero no hemos terminado de procesar las cosas, ¿no? Y justamente es el tomarlo como una etapa y como parte de nuestro proceso de crecimiento y de autoconocimiento. Hay una frase que encontré, porque cada que yo voy a hacer un episodio, pues me pongo a investigar un poquito. Paréntesis y recordatorio. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que a mí me ha funcionado y el cómo yo he ido percibiendo, muchísimas cosas. El cómo he aprendido a conocerme, el cómo he aprendido a ayudar a las personas sin necesidad de imponerles alguna ideología o algún tipo de aceptación. Entonces encontré que el invierno no es un error de la naturaleza. Es un tiempo necesario para que la primavera florezca con más fuerza. ¿Entiendes esta parte? A mucha gente no le gusta el invierno porque hace frío, porque no hay flores, porque no hay mucha abundancia en muchas cosas, en, no sé, plantas, vegetales, frutas. ¿Por qué? Pues por la temporada, ¿no? Y las cosas son así, son cada año, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Démonos cuenta que después de la primavera, o sea, viene el otoño, invierno, que son estaciones del año que muchos las ven como de poca abundancia, ¿no? Pero es una etapa, es una parte, es una fase del año en la que la naturaleza se da una pausa de descansar, porque lo que es primavera y verano nos da en abundancia. Entonces, entendamos un poquito esta parte. Yo lo entiendo así, que es una etapa, es una parte es parte de la vida y de los procesos. No hay un estancamiento, es una introspección. Te está invitando la vida, te está invitando Dios a que hagas un análisis introspectivo de nuevo, aunque ya hayas hecho uno, dos, aunque yo hiciera uno ayer, hoy la vida me está queriendo enseñar algo con el haberme sentido así desde temprano, tan agobiada, tan triste. ¿Por qué? Porque son etapas y es parte del proceso y tengo que hacer esta introspección para ver o tratar de ver el por qué y sanar o procesar, ¿no? Y no es un retroceso. Tomémoslo como una reconexión. Tómalo como que arrancaste algo de golpe y se zafaron todos los cables, pero se zafaron y se reventaron y se rompieron mal. Pero después, cuando tú quieres volver a conectar eso, pues no se puede. Entonces tienes que cautelosamente unir una punta del cable eso que tú arrancaste con lo que se quedó ahí,
para que pueda hacer su funcionamiento correcto. Es una metáfora, pero bueno, es algo figurativo, pero al final es como hacer eso, ¿no? E inclusive podríamos decir que es como generar un cortocircuito, ¿no? Porque no estás dejando que funcionen las cosas de manera correcta. Y otra experiencia que, que tengo de otra persona es que a esta persona le llegó una oferta de trabajo muy buena y la vida se le está ofreciendo, ¿no? Y sucede que tiene como mucha, pues si bien no es miedo, incertidumbre, esa es la palabra, tiene mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué tal si no lo hace bien ahí, qué tal si no lo logra, qué tal si se equivoca, qué tal si esto, qué tal, y entonces entre tantos qué tal o qué pasaría o qué va a pasar, pues genera mucha ansiedad, ¿no? Es lo que dicen, la ansiedad es exceso de pensamientos al futuro y la depresión es el exceso de los pensamientos hacia el pasado. Entonces, eh, pues le llevó a tomar la decisión de no moverse, o al menos no hacerlo ahora, ¿no? Y yo le preguntaba por qué no lo intentaba, y decía que le daba mucho miedo. Entonces le dije, oye, pero a ver, supongamos, en un supuesto, que tú no la armaras o que tú no te sintieras a gusto en ese lugar. Tú tienes, creo yo, la opción de regresar ahí donde estás trabajando actualmente, ¿no? Creo que te recibirían con las puertas abiertas porque al final, pues, te irías bien, ¿no? Y me dijo, pero es que sería como retroceder, sería dar un paso atrás. Y me quedé pensando justamente en esto que les digo y digo, o sea, yo le comenté, no creo que sea dar un paso atrás. Creo que es una parte de esta etapa en la que tú te puedes dar un mientras llega o mientras veo otra oportunidad u otras oportunidades. Pero al final, pues si no nos movemos, ¿cómo vamos a... O sea, si no nos movemos o damos ese paso hacia adelante, pues nunca vamos a retroceder, ¿no? E inclusive estando trabajando en un mismo lugar, y aquí va la experiencia propia. Cuando creemos que ya lo hemos visto o aprendido o lo suficiente en un lugar, pero la vida se encarga de hacernos ver que no es así. Que no es así porque al final la vida siempre nos va a enseñar cosas nuevas. Y el hecho de que tú ya sepas muchísimas cosas de un trabajo no significa que ya lo sepas todo como para desenvolverte en la vida. Les juro de verdad que estos días se han encargado de demostrarme todo el tiempo que errar es humano, aceptar que nos equivocamos es parte del proceso, tenerle paciencia al proceso es también parte de, pero también me han enseñado que si es necesario volver a ese lugar del que yo me salí por diversas razones, no pasa nada. Va a haber gente que va a hablar, va a haber gente que va a decir, y eso seguramente a ti también te va a pasar o te ha pasado. Y espero que si te llega a pasar, y no te estoy diciendo con el te va a pasar, lo estoy deseando, sino que son, creo que partes de la etapa de una vida, y a veces nos cerramos a decir, no quiero regresar por orgullo, no quiero regresar porque, ay no, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué es lo que van a pensar de mí? ¿Qué es lo que es que yo les dije que jamás iba a volver, yo les dije que me iba a salir por estas razones, yo dije, y entonces, pues sí, dijimos, sí, nos equivocamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si tú ves que tu estabilidad puede mejorar un poco mientras te sale otra oportunidad o mientras concluyes alguna parte de tu proyecto personal, ¿qué importa lo que digan los demás? No debería de importarnos realmente, pero hay tantos estigmas y tantas cosas que socialmente nos pegan tanto que nos cuesta trabajo reconocer primero que nos estamos equivocando o que nos equivocamos
y genera una pesadez muy fea a nivel personal de los errores que llegamos a cometer. Entonces, no te juzgues, porque duele mucho. No te juzgues, abre tu corazón, siente lo que necesitas sentir, deja fluir el sentimiento. Yo les juro que ahorita sí tengo el nudo en la garganta, pero, o sea, yo les soy sincera, yo lloré antes de hacer estos episodios, este episodio en particular, yo lloré porque cuando estaba leyendo porque hago pues una guía, ¿no? Del tema, pues brotaron los sentimientos, se salieron y ahorita me siento aliviada. Al final llorar es también parte de la sanación y nos ayuda a liberar muchas toxinas. Entonces, siéntelo, deja fluir estos sentimientos, estas emociones, porque pues cada vuelta es un salto. Y no importa que estés saltando en el mismo lugar, tú estás saltando y estás sumando saltos. Entonces, no podemos decir que te estás quedando estancado en un lugar. Creo que eso es una decisión propia. Y a veces es más fácil decir que no estamos avanzando porque alguien no nos está dando los recursos o porque yo no quiero dar más de mí para no regalar, entre comillas, regalar eso que a mí me costó aprender. Entonces, estás exactamente donde debes estar, estamos exactamente donde debemos estar para poder avanzar, porque no estaríamos aquí si la vida no nos quisiera enseñar algo. Y tú no habrías coincidido o no estarías viendo este episodio si la vida no quisiera enseñarnos que podemos avanzar de la mano en muchísimas cosas. Es válido sentirte así como me estoy sintiendo ahora. Es válido llorar. Es válido todo, menos dañar a las otras personas con tal de conseguir tus propios objetivos. Eso jamás lo hagas. Se sale un poquito de este tema, pero creo que vale la pena que lo digamos. Nunca dañes a las personas y tampoco caigas en este vicio o círculo vicioso de que no te importe lo que la gente piense o sienta de ti, en el sentido de que si sabes que le estás haciendo daño a una persona, pues qué mala onda. Eh, Volver no nos hace débiles. Quiero concluir con esto. Volver no nos hace débiles. Nos hace más humanos, nos hace más conscientes de muchas cosas. Nos hace fuertes porque son parte, o sea, volver es parte de la etapa. Y creo que nos hace reales. Nos sigue haciendo reales y nos lleva en este proceso en el que de verdad piensa que si te está regresando la vida o te está regresando Dios a un lugar, es por algo. Y solamente quiero hacer un último paréntesis. No significa que volver es regresar a una relación inestable con una persona que nos hizo daño, que nos hizo llorar, que nos hizo dormir llorando, que nos hizo sentirnos insuficientes, que todas nuestras muestras de afecto fueron insuficientes, porque yo no me estoy refiriendo a ese regreso, ¿de acuerdo? Si estamos conscientes de eso, significa que estamos regresando por mero capricho y pues hay que hacernos responsables de las consecuencias que eso pueda traer. No necesitamos sanar a una persona que hace daño. Si esa persona no quiere sanar, no podemos hacer nada. Así que no regreses ahí. Pero si la vida te está regresando a la casa de tus papás, no sé, a rentar con roomies, te está regresando a un trabajo del que tú te habías salido, pues piénsalo, al final es por algo. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio.